Bien, continuando con la unidad 3 sobre aplicaciones de la integral definida, em, en este caso vamos a resolver el mismo ejercicio que veníamos planteando en el video anterior. Vamos a ver, vamos a regresarnos. Fíjense que estábamos en el contexto siguiente. Era hallar el área de la región acotada por las curvas y al cuadrado igual a 2x menos 2 e igual a x menos 5. Recuerden que la gráfica nos dio algo así, pero en esta ocasión no queremos tomar eh, el eje X como intervalo base, sino que lo vamos a hacer todo a través del eje Y. Fíjense lo siguiente, estamos acá. En el ejemplo anterior calculamos los puntos de intersección 3 menos 2 y 9, 4, ¿ok? Pero en ese caso nosotros cuando tomamos esta expresión despejamos Y. Ahora vamos a despejar X. Eso significa que si despejamos X, fíjense que podemos hablar de una función. Ahorita le vamos a poner nombre. Podemos nombrarla F o G, ¿verdad? Pero lo cierto es que es una función que va a depender de Y dada por un medio de Y cuadrado más 1. Por su parte, como la otra curva era igual a x menos 5, si yo despejo x, será x igual a y más 5. Entonces, por conveniencia nos interesa llamarlas de esta forma. Vamos a llamar f de y a y más 5, a esta última que formamos. Y vamos a llamar a g de y como g de y a un medio de y cuadrado más 1. Y ellas van a ser funciones definidas en el intervalo menos 2, 4. Fíjense que en el ejemplo anterior nosotros tomamos como, como dominio, por decirlo así, el intervalo 1, 9. Una de las áreas era la integral de 1 hasta 3 y la otra era la integral de 3 hasta 9. En cambio ahora vamos a tomarlas como funciones que están en el intervalo menos 2, 4. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la región se va a expresar de esta forma. O sea, ahora para nosotros el eje horizontal va a representar y el eje vertical va a representar x. Y la función o la región va a variar desde menos 2 hasta 4. Recuerden que los puntos de intersección bajo la perspectiva anterior eran 3 y 9. ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué nos interesa desarrollar el ejercicio con esta segunda mirada? Porque fíjense que si lo vemos de esta forma, no necesito subdividir la región en dos partes. Porque sea donde sea que yo me ubique dentro de la región, siempre voy a tener como techo a la recta y como piso a la curva. Imagínate que trazas líneas verticales y durante todo el recorrido de menos 2 hasta 4 va a ocurrir eso. Como techo vas a tener a la línea verde y como piso vas a tener a la curva azul. ¿Qué significa esto? Esto significa que el área viene dada por la integral desde menos 2 hasta 4 de la función f de y menos g de y. ¿Lo ven? Entonces vamos a sustituir en esta ocasión las funciones que acabamos de construir. Es decir, y más 5 y un medio de y cuadrado más 1. Por lo tanto, la integral viene dada en términos de y. Esto significa que colocamos las expresiones, la función de arriba menos la función de abajo, hacemos los arreglos respectivos, es decir, sumamos, hacemos las operaciones que haya bien, calculamos la antiderivada en términos de y después aplicamos teorema fundamental del cálculo, lo cual me permite llegar a que el área es igual a 18. Entonces fíjense la versatilidad que tienen estos ejercicios. Visto en la referencia de X, yo llegaba a una expresión, pero tenía que sí o sí subdividirla en dos regiones para poder calcular el área total. En cambio, aquí visto en el términos de Y, no necesito hacer tanta subdivisión. Es decir, que lo más práctico era considerarla de esta manera. Finalmente, vamos a abordar un ejercicio en donde interactúen más de dos funciones.
Hallar el área de la región acotada por las gráficas de i menos x igual 6, i menos x a la 3 igual 0 y 2x más 2i menos, perdón, 2i más x igual a 0. Fíjense que estoy planteando las funciones de manera implícita. O sea que ustedes aquí van a escoger con respecto a qué variable van a trabajar. No quiere decir que cada ejercicio lo van a visualizar de dos maneras diferentes. No. Yo les aconsejo que lo visualicen en términos de X siempre, y si ustedes ven que se torna muy engorroso, hacen lo propio pero visualizándolo en términos de Y, a menos que se le establezca taxativamente en el ejercicio a través de qué método lo van a hacer. Dicho esto, entonces vamos a ir viendo, fíjense que las funciones vienen dadas de esta forma. Si este término menos x yo lo traslado al otro miembro, sería igual a x más 6. Entonces voy a llamar f de x a x más 6. De igual forma, este menos x a la 3 lo traslado para allá, es decir, despejo y en todas. Y le coloco los nombres respectivos a cada una de ellas. Entonces, fíjense que por experiencia, ya en este tipo de funciones podemos decir que la función x a la 3 es una función cúbica, o sea, es una función que se va abriendo como un arco, ¿verdad? En la medida que x, de un arco ascendente en la medida que x es mayor que 0 y un arco descendente en la medida que x es menor que 0. Esta representa una recta que corta el origen, ¿verdad? Y que tiene pendiente negativa. Y esta f de x igual a x más 6 es una recta que corta el eje X en 6 y que tiene pendiente positiva. Entonces, presumimos, por la experiencia que tenemos, que F y G se van a intersectar, ¿verdad? Pero también va a ocurrir que las dos rectas se van a intersectar, porque si esta recta es creciente y esta recta es decreciente, en algún momento se van a cruzar. Dicho esto, vamos a estudiar los puntos de intersección, ¿ok? Vamos a graficar cada una de ellas, de las funciones, pero primero buscamos los puntos de intersección. Primero busquemos los puntos de intersección entre las dos rectas. Es decir, despejamos las rectas y las igualamos. De esa igualación vamos a llegar a que x igual a menos 4. Es decir, que ambas se intersectan en x igual a menos 4. Análogamente, vamos a tomar a la curva x a la 3 y a esta recta, ¿verdad? Vamos a tratar de buscar los puntos de intersección. Fíjense que me da una ecuación cúbica y cuando nosotros tratamos de factorizar este polinomio va a tener una sola raíz real. Quiere decir que x igual 2 representa el punto de intersección. Dicho esto, ya podemos graficar todas las funciones. Fíjense que esta f de x representa la recta creciente que corta al eje y en 6. H representa la recta decreciente, ¿verdad? Que corta el origen. Y la cúbica, la función x a la 3, es un arco ascendente para los x positivos y un arco descendente para los x negativos. Entonces, de los cálculos anteriores ya observamos que las dos rectas se intersectan en menos 4 y la curva con la recta se intersecta en 2. Fíjense que aquí forzosamente tenemos que dividir el área en dos áreas diferentes, porque para los menores que 0 vamos a tener para cualquier punto interno en la región que el techo va a representar una recta y el piso lo va a representar otra, o sea, sería f menos h. En cambio, si yo estoy a la derecha de 0 o a la derecha del eje y, cualquier punto interno en la región va a tener como techo a la función f y como piso a la función g. Como cambia la naturaleza de las funciones que se están comparando como área entre dos curvas, forzosamente tenemos que separarlas. Eso hace que el área 1 sea la integral desde menos 4 hasta 0 de la función f menos h. Sustituimos las expresiones, hacemos los cálculos respectivos, calculamos la antiderivada y evaluamos a través del teorema fundamental del cálculo. De la misma forma, calculamos a sub 2, veamos la figura, será la integral de 0 a 2 de la función f menos la función g. Recuérdense que g es toda esta curva. En ese sentido, sustituimos, agrupamos, calculamos la antiderivada
y evaluamos aplicando el teorema fundamental del cálculo. Conclusión, el área total sería el área 1 más el área 2, es decir, 22